Hola, hola. ¿Me pueden confirmar que me estén escuchando ahora? Sí, profe, sí se escucha. Sí, Bien. ahora se lo escucha, profe. Bien. Quería enganchar, pero no me dio tiempo. Justo en este horario hay un evento de seguridad. No sé si han podido visualizar la, la pantalla. Pero bueno, tendría que haber jugado más con el tema de sonidos y micrófonos. Se refiere exclusivamente en este caso al tema de backup, y es un producto comercial muy interesante. Cuando llegue su momento lo vamos a mencionar, Arc Server. Y bueno, quería engancharnos un poco con el tema, aunque sea unos minutos, porque justo también empezaba a las 14, pero bueno, no pudo ser. Lo voy a grabar después cuando termine, y en todo caso veremos las partes más interesantes. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Hoy vamos a cerrar todo lo que tiene que ver con las unidades 1 y 2, referida a contingencias, riesgo, el plan integral de protección informática, las políticas de seguridad, todo lo que tiene que ver con control del riesgo y lo que decíamos ya para finalizar esas unidades, el tema del delito informático. Lo vamos a hacer, por un lado, con algunos videos que vamos a mostrarles ahora, y después respondiendo entre todos al cuestionario número 3. Yo les voy a ir tratando de marcar lo coincidente de lo que se expone en estos videos respecto de lo que íbamos viendo en cada uno de estos momentos, ¿no? El área de investigación y de estudio que hace que tu información, ¿sí?, que está sobre tu sistema, esté segura desde el punto de vista de lo que son los pilares de la seguridad, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Este área incluye metodología, política, todo tipo de actividades para que vos puedas asegurar la base. ¿Qué es la seguridad informática? Básicamente es el área de investigación y de estudio que hace que tu información, ¿sí?, que está sobre tu sistema, esté segura desde el punto de vista de lo que son los pilares de la seguridad, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Este área incluye metodología, política, todo tipo de actividades para que vos puedas asegurar que tu información va a estar disponible cuando la necesites, va a ser confidencial, lo que significa que nadie que no tenga que leer la información la va a poder leer, y va a estar íntegra, que significa que cuando vos la necesites, esa información va a ser reciente, va a estar correcta, ¿sí? Nadie la va a haber tocado en un medio. Bueno, creo que no hace falta recalcar, en principio, los conceptos básicos, integridad, confidencialidad, no menciona autenticidad, ya lo dijimos en alguna oportunidad, es una particularidad que en la cátedra le damos una importante trascendencia. Y después los métodos, ¿sí? Y empieza hablando siempre de políticas, de reglas, y después de medidas técnicas. Completemos esto. Nokia es una empresa que se dedica a desarrollar soluciones de software para proteger sistemas empresariales o sistemas de negocios frente a ciberataques. A la base, ¿qué es la seguridad informática? Básicamente es el área de investigación y de estudio que hace que tu información, ¿sí?, que está sobre tu sistema, esté segura desde el punto de vista de lo que son los pilares de la seguridad, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Este área incluye metodología, política, todo tipo de... Bien. Metodología, política, ¿sí? Insistimos con las políticas. Nunca fue nada. Veamos este otro. El objetivo de la seguridad informática es poder medir los riesgos y poder cuantificar el riesgo que tiene la información que estás tratando de proteger y tratar de llevarlo a la máxima protección, que obviamente nunca va a ser 100%, porque la única forma de que sea 100% es desconectar todas las computadoras de internet, guardarlas en un closet y van a ser 100% seguras, pero no se van a poder usar. Bueno, también
dos tópicos que hemos hablado, ¿sí? El valor de la información. No tiene sentido implementar medidas de protección sobre aquella información que no resulta trascendente para la organización. Por eso el plan integral hace especial referencia a lo que son los objetivos de la empresa, los puntos críticos y cómo en función de eso empezábamos a hacer todo lo que tenía que ver con el análisis de riesgo. Y por otro lado, ese diagrama que decimos la seguridad al 100% no existe, imposible, ¿sí? Termino con esto. Todo eso, y aún con la implementación de herramientas con mucha plata que uno ponga para asegurar técnicamente la plataforma, si el usuario no está concientizado respecto a la protección de la información, esa inversión es casi en vano. La mejor medida de protección pasa por otro lado y pasa por desarrollar la capacidad crítica sobre el uso de la tecnología. No usar aparatos, dispositivos, internet, servers, aplicaciones, toda una serie de cosas que hay disponibles en términos de cuestiones tecnológicas, simplemente como personas que consumen tecnología, sino tener un entendimiento o una visión un poco más crítica de qué es lo que estoy usando, para qué sirve, por qué lo estoy usando, quién lo hace. Bueno, nos faltan un par, lo vamos a ir viendo mientras vamos trabajando ya en la tarea del día de hoy. Yo quiero, a través de esto, que remarquemos, tomemos conciencia de lo que venimos hablando, ¿sí? No estamos haciendo un proceso improvisado de seguridad, no estamos hablando específicamente de un antivirus, no estamos dirigidos específicamente al usuario final, sino a algún esquema dentro del cual nosotros tenemos que implementar políticas que tiendan a garantizar la protección de la información. Reitero, empezando con su integridad, su disponibilidad, su confidencialidad y su autenticidad. Para lo cual, reitero, empezamos con las políticas, el análisis del riesgo, la determinación de puntos críticos, todo lo que plantea el plan integral de protección informática. ¿Alguna duda, algo que quieran que aclaremos? Si no, seguimos. No, profesor, ninguna. Bien. Bueno, vamos entonces a este práctico que ha sido, entiendo, uno de los más leves. No obstante, hay gente que no ha completado las respuestas, pero bueno, la vamos a completar entre todos ahora. Siempre tratando de remarcar que cuando hablamos de protección en las organizaciones, no estamos solos, no tenemos que empezar de cero. Ya hay organizaciones a nivel de grupos de profesionales, asociaciones del gobierno, entidades de tipo civil, que teniendo en cuenta la impronta de los riesgos que se dan en el ámbito de la protección informática de los datos y de la información, han ido compaginando y proponiendo un conjunto de medidas. Obviamente, como ya lo he mencionado en una oportunidad, a veces nos vamos a encontrar con, desde el punto de vista del tamaño de la información, muy voluminosa. Pero podemos ser concretos y puntuales y a partir de ahí empezar a analizar cada uno de los planteos que nos íbamos encontrando en ellos. Y uno de estos era el referido a el régimen que propone, a veces impone, es decir, el Banco Central dicta normas que deben cumplir las instituciones financieras del país. A veces a medida de sugerencia y otra vez como reglamentación que deben cumplir las instituciones bancarias para poder ser aprobada su actividad. Y en este caso, dentro del capítulo, que lo tienen completo dentro de la bibliografía, tomábamos un punto, el punto 3142, que hablaba del tema de usuarios. Y he notado cierta coincidencia en la selección, porque lógicamente son muchos los puntos a considerar,
Pero la idea era que ustedes respondan por 5 de esos ítems y ver más o menos para dónde se iban a orientar. Cruz, ¿está presente? Sí, profesor, estoy presente. Bueno, buenas tardes. Entonces, ¿por qué no me lees tu respuesta respecto del punto 1? Sí, yo lo que me equivoqué al mandarle, le mandé un borrador en vez del oficial, pero yo tenía algunas consultas acerca del tema del control de las contraseñas, porque justamente yo tenía énfasis en las claves, y en las claves provistas que dice que tienen que tener una serie de claves anteriores guardadas para que conste en el cambio del usuario, el cambio de contraseña no sea igual a las anteriores. Mi pregunta es, ¿eso es legal? ¿Cómo se lo hace? Yo sé que en plano y en archivo no se puede guardar porque si se hace una auditoría, eso puede correr porque no se puede tener contraseña guardada de un usuario. Según leí, se lo hacía a través de funciones hash y así se las almacenaba, pero quería saber si usted puede aclarar un poco. Sí, vamos de atrás para adelante. Eso de las funciones hash es cierto. Vamos a usar nosotros funciones hash cuando entremos al tema de criptografía para intercambio de información, más que nada para que vean cómo se juega con la certeza de el origen. Podríamos hablar ya que preguntaste la autenticidad de una información a través de una función hash. Simplemente verificando la condición de ese código sin necesidad de llegar a ver el contenido, que un poco es lo que plantea esta propuesta. Esto es obligatorio. Las instituciones bancarias deben llevar entonces un histórico de contraseña. ¿Cómo lo implementan? Obviamente depende mucho de cada institución. No hay un instructivo respecto de cómo, pero sí se hace necesario algún mecanismo que lógicamente no sea visible para todos los usuarios. Desde ya Windows XP en adelante, Linux en todas sus versiones, implementan elementos que a las contraseñas las guardan encriptadas, es decir, no se las puede ver, por más que conozcamos el archivo de contraseña, no se las puede ver porque las mismas llevan una protección vinculada a su contenido, lo que debe ser cierto. Y concretamente respecto de ese punto, la idea es evitar que el usuario mute de contraseña. Hoy pongo 1, 2, 3, 4 y mañana pongo 4, 5, 6. Cuando me obligan a cambiar la contraseña, vuelvo a 1, 2, 3, 4 y sigo con 4, 5 y 6. ¿Esto por qué? Porque normalmente en el medio está el recurso humano. Ya lo hemos dicho, el recurso humano es el eslabón más débil de la seguridad informática. Y piénsenlo en ustedes, seguramente habrá varios recursos en los cuales ustedes tienen la misma contraseña para no tener que acordarse tanto. Y en el peor de los casos, alguno la anotará con todos los riesgos que ello involucra. Entonces, lo que se pretende es que el usuario no caiga en esa rutina de reutilizar contraseñas. ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso dependerá. Guardar las 3 últimas contraseñas, guardar las 5, guardar las 10. Eso dependerá de la forma en que se organiza. Por ejemplo, y yendo a un caso concreto, en el Banco de la Nación vos cambiás la contraseña cada cierto tiempo, te obligan a cambiarla y no podés usar las 2 últimas dentro de ese proceso, con lo cual se garantizan que vayas rotando regularmente de contraseña. Eso desde el punto de vista, me preguntaba también de la legalidad. Si está plasmado dentro de un plan de seguridad informática y vos le notificas a los empleados, a los usuarios que van a tener esa necesidad, eso te da un respaldo documental del procedimiento. ¿Está? O sea, es legal. Y en este caso es el Banco Central que le impone a las instituciones bancarias que lleven ese archivo histórico con las distintas contraseñas. ¿Está? Muy bien, muchas gracias. El otro, ahí son 2 puntos. El siguiente era justamente mantener un identificador único asociado a cada usuario, justamente con su contraseña. Es muy importante para verificar la autenticidad del usuario.
Otra es la eliminación de cuentas caducadas después de un cierto lapso de días que no se utilizan. Aquí menciona 30 días, no sé si serán más, serán menos. Y el tema del bloqueo instantáneo al acceso después de 3 intentos fallidos. Bien. Sí, te reitero, esto es una guía. El plazo será variable en cuanto a, por ejemplo, que un usuario se ha ido. Y esto lo he vivido en mi actividad profesional. También se van usuarios y las cuentas quedan abiertas con ese usuario. Si uno no establece una política, una regla que le diga al responsable de informática, no de seguridad informática, de informática, los usuarios deben tener una actividad determinada cada 30 días, cada 60 días, no sé, dependerá del tipo de actividad que sea. De manera tal que si no existe esa actividad hay que averiguar por qué. El empleado renunció, se retiró de la organización, lo que fuese. El tema es no dejar cuentas abiertas para que puedan eventualmente ser explotadas de alguna forma. Vinculado a esto es el tema de las claves que vienen por defecto en muchos dispositivos de recursos electrónicos. Impresoras, routers, switches, es decir, los distintos dispositivos tienen contraseñas por defecto para que lógicamente uno a partir de ahí los pueda masterizar. Bueno, esto tiene que ver con eso también, que no queden abiertas esas contraseñas a los usuarios genéricos que vienen preestablecidos. ¿Está? Entonces, yo debería, no está mencionado acá, porque no está orientado a la parte de la electrónica de comunicación, pero que sí deberíamos considerar como una medida de control. ¿Está? Las otras, bueno, yo creo que se justifican por sí mismas. Bien. Gracias. García, también la pregunta 1, rápidamente para que veamos otro enfoque. García Florencia, profe. Sí, por favor. Bien. Yo puse el bloqueo permanente de la cuenta del usuario ante 3 intentos de acceso fallidos. Bien. La dinámica en actualización. Un segundo aquí. Eso de las 3 tiene que ver con el régimen bancario. Ya lo charlamos con una tarjeta, son 3, ¿sí? Obviamente, de nuevo, no es que deban ser 3, pueden ser más, todo dependerá del entorno, ¿está? O sea, el contexto de las 3 es dentro de esta reglamentación del Banco Central respecto a, frente a 3 intentos fallidos, ¿qué es lo que va a hacer? Concretamente, anular la cuenta. Sí. ¿Sigo? Siga. La dinámica en actualización de los derechos de acceso, revocando los usuarios que se desvinculan de la entidad y modificando los perfiles de aquellos que cambiaron de función. La permanente actualización de los sistemas operativos y herramientas con respecto a nuevas vulnerabilidades. La utilización de adecuadas herramientas para la administración y el control de la seguridad de acceso. Y la permanente incorporación de prácticas y estándares reconocidos de seguridad. Bien. Bueno, podríamos encontrar, como ven ustedes, una intersección de puntos. Creo que se mencionan acá 12 situaciones, 12 reglas, 12 normas, como quieran ustedes llamarlas, y en general somos coincidentes en varias. Se nos haría muy larga la tarde si las escuchamos todas las encuestas. Pero ahí las tienen. Es una buena referencia. Ustedes tienen que armar un esquema de protección de la información. Tienen que ver el tema de los usuarios. Tienen que ver cómo se va a gestionar los usuarios. Por ahí había una que hablaba de la cantidad de caracteres mínimos, ¿sí? Cómo se iba a combinar. Es decir, dejar todo detallado, dejar todo especificado para que a partir de ahí todos los usuarios, todos los operadores que tengan que ver con el sistema conozcan las reglas y a partir de ahí la política genere una buena práctica de trabajo en la que es gestión de usuarios. Yo paso a la otra pregunta, si no hay alguna duda sobre lo que hemos charlado, sobre algún punto que hayan respondido o encontrado en este caso. Profesor, ¿a qué se refiere con parches? Son los parches, lo que nosotros llamamos una actualización
se llama patch, son parches de seguridad, o sea, mantener actualizado el sistema operativo, las aplicaciones. Ustedes saben que regularmente salen esas actualizaciones. También se llaman PTFs, también se llaman arreglos temporales, distintas formas de identificar correcciones que se hacen desde el punto de vista de los desarrollos de software y de sus aplicaciones. Gracias. Bien. Bueno. La segunda pregunta nos daba una referencia a las normas ISO. La hemos mencionado, ustedes habrán escuchado hablar de ISO en muchas oportunidades. Hay una ISO específica para el tema de normas de seguridad, esta ya de alcance internacional. Hay muchas organizaciones, habrán visto ustedes, empresas, instituciones, que de alguna forma hacen referencia a que ellos son quienes han obtenido una certificación X de las normas ISO. Significa que alguien, una institución, ha evaluado la organización y ha visto que cumplen esas normas ISO. Da ciertas garantías de trabajo, da ciertas garantías de procedimiento y de ahí que se puedan aplicar. Lo más común es escuchar hablar de las normas ISO de calidad. Bueno, de la misma manera están las normas ISO 27000 que tienen que ver con el tema de seguridad. Y también, si han visto toda la información referida, van a encontrar que no es una, sino que son varias. Muchas se van actualizando, van surgiendo otras, y en función de eso, acá también tenemos elementos que nos permiten controlar y definir políticas y prácticas dentro de el área informática. Se les pedía que elijan una, cualquiera, como para que tomemos conciencia de esa y a partir de ahí expliquen sucintamente de qué se trata. Eso sucintamente era porque si la siguen a una norma en particular, si es de interés por una cuestión determinada conocerla, simplemente es cuestión de entrar a la base de ISO y leer toda la documentación referida, que es muy parecida en su estructura a la que presentaba el Banco Central, definida por recursos de hardware, recursos de software, recursos de comunicaciones, los usuarios, etcétera, etcétera. ¿Está? Bien. Carizaya, ¿sí? Veamos qué ha elegido de esa norma. Profesor, la norma que elegí es la 27002, la cual tiene como objetivo principal el establecer directrices y principios generales para el inicio, implementación, mantenimiento y mejora de la gestión de la seguridad de la información en una organización. Esto incluye la selección de controles de seguridad, su implementación y administración, teniendo en cuenta los posibles riesgos a los que está expuesta la empresa. Los beneficios de la norma ISO 27002 son, entre otros, un mayor control de los activos e información sensible de la organización, ofrece un enfoque para la implementación de políticas de seguridad, la oportunidad de identificar y corregir puntos débiles para prevenir contingencias y reducción de costos por incidentes de seguridad. La versión 2013 de la norma se divide en 14 dominios principales, entre los que se destacan las políticas de seguridad, creación de un documento sobre las políticas de seguridad de la información de la empresa, la seguridad de los recursos humanos, análisis y estudios de los posibles futuros empleados, como así también de los proveedores que puedan acceder a la información de carácter confidencial antes de su contratación. Una vez contratado, capacitarlo y ponerlo al tanto de las posibles amenazas relativas a la seguridad de la información. Y el control de acceso, deben garantizarse el acceso a los usuarios autorizados y prevenir el acceso no autorizado con la ayuda de herramientas y controles adecuados con el fin de evitar o minimizar los daños a datos sensibles para la organización. Bien, bueno, voy a hacer hincapié en destacar las coincidencias, ¿sí?, entre el aspecto del Banco Central y lo que habla esta norma, la 27002, que como su nombre lo indica, era una de las primeras. Ahí también vamos a encontrar, o sea, podemos manejar esta información referida a ese punto en cuanto a lo que tiene que ver con usuarios, que hace una
específica referencia. También nos habla de las políticas, nos habla de los riesgos, nos habla de los costos asociados, es decir, recuerden el organigrama que veíamos nosotros, donde hablábamos del plan integral de protección informática y cómo estos aspectos se iban destacando. Bueno, está muy bien, bien completo, ¿sí? Recuerden que cada una de estas normas tiene todo un desarrollo mucho más enunciativo y nos puede servir de guía en nuestra labor como responsables de seguridad. Bien. La tercera pregunta. En este caso, esto se refiere a México y cómo se recomienda dentro de las organizaciones el manejo de una de las mayores fuentes de intromisión de código malicioso, ¿sí? Que es el correo electrónico. Entonces, imagínense que ya hemos hablado de usuarios, hemos hablado de las políticas, hasta la pregunta anterior, hemos hablado de análisis de riesgo. Bueno, ahora vamos a otro caso concreto. ¿Cómo le vamos a instruir al personal de la organización respecto del uso del correo electrónico? Que puede ser una fuente de extracción no permitida de información. ¿Gordillo? ¿Está presente Gordillo? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien. Sí, en realidad el link que usted nos compartió nos mostraba 13 recomendaciones con respecto de reducir el impacto de correo no deseado. Y nos sugería ahí 13 puntos. Bien. Voy a leer los que yo más o menos los consideraba importantes, digamos. En realidad todos son importantes, ¿sí? Pero como pedí un resumen. Está bien. Te hago una acotación. Es decir, Sí. Todas las medidas que hemos ido viendo y las que vamos a terminar de ver son importantes. El tema Sí. es si yo puedo aplicarlo específicamente a una organización. Eso ya va a depender de la envergadura de la organización. Una pequeña empresa, hablar de usuarios, que lo voy a obligar a cambiar la contraseña cada tantos días, que les voy a decir que no pueden usar la misma. Bueno, eso dependerá ya del análisis personal. O sea, yo me voy a sentar en una organización, voy a hacer un análisis, voy a encontrar los puntos críticos, voy a ver cómo los sistemas afectan a esos puntos críticos, voy a ver el análisis del riesgo y de ahí iré tomando, ¿no es cierto?, todas las propuestas, ya que todas son importantes. Y por supuesto que tampoco son totalmente exhaustivas. Siempre habrá posibilidad de que encontremos modificaciones o situaciones que se vayan acompañando. La idea era, reitero, que ustedes tengan en contacto con esta información, ¿sí? Que sepan que existe y que les ayudaría potencialmente a definir una política de seguridad. Ahora veamos cuál es el ejemplo. Decía, no comparta su correo su cuenta de correo principal para registrarse en ofertas o promociones. Utilice cuentas de correo temporales o alternas. Después otra decía, depure la carpeta de correo no deseado periódicamente. No abras correos de desconocidos o que parecieran provenir de alguien que conoce. Si no está seguro, verifique con el remitente el envío, utilizando otro medio que no sea el correo electrónico. Después, no abra y ejecute archivos adjuntos de correos electrónicos de procedencia sospechosa. Retire su cuenta de lista de correos que no son útiles. Eso es. Y no responda correos no deseados, ya que ya con ello estará confirmando que su cuenta de correo es válida y provocará que reciba más correos de ese tipo. Instale y mantenga actualizado su software antivirus. Esto le ayudará a detectar si al abrir algún adjunto, este es malicioso. Bien.
Perfecto. Bueno, como vos decías, todas son importantes. En principio, aclarar esto. Acá parecería que esto está dirigido a nosotros como usuarios finales. Y nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista de la planificación de estas políticas de seguridad. Entonces yo puedo armar una política que diga, los usuarios deberán ser notificados de que sus cuentas de correo electrónico oficiales no podrán ser usadas para tareas extrañas a lo que es la empresa, lo que mencionaba de alguna forma en ese punto. Y también nos servirían, una vez definida la política, para hacer una cartilla de notificación para los empleados. Un empleado nuevo que le damos una cuenta de correo, bueno, estas son las normas de la organización, ¿sí? Estas son las recomendaciones válidas de la organización. Porque parecería que está dirigido a un usuario final, a una persona cualquiera. Y si bien es cierto, la podemos usar para eso, lo tenemos que ver como aquello que defina una regla, una norma en la organización, que lógicamente debe ser transmitida para los usuarios. Es lo mismo que cuando decíamos los usuarios, yo les decía, ¿cuántos caracteres van a usar? Que no reuse la contraseña. Bueno, eso en algún momento lo tengo que explicar yo al usuario cuando esté haciendo uso del sistema. Tiene que elegir una contraseña de X cantidad de caracteres. No puede reutilizarla a la misma durante 4 meses consecutivos, durante un año, en fin, variará. ¿Está? Entonces, distingamos entre lo que es la política, donde nosotros apuntamos del punto de la cátedra, y lo que es la notificación, la comunicación al usuario, que lógicamente debe recibirla para que en función de eso actúe. Bien, perfecto. Bueno, había otras, pero siempre con el mismo enfoque. Bueno, y esta era la cuarta. Con una planificación distinta, sin embargo, fíjense que hablaba de seguridad organizacional, seguridad lógica, seguridad física, seguridad legal, ¿sí? A esto tómelo como un toque al derecho informático. Acá le va a estar diciendo los posibles inconvenientes que podría tener una organización en el uso de software ilegal, no autorizado. No desde el punto de vista que pueden contener virus y demás, sino desde el punto de vista de responsabilidad legal de la organización. Imagínense, a nosotros nos pasó en alguna oportunidad que no comprábamos licencia por el costo de todo el paquete de Office. Entonces comprábamos licencia de Word. Por supuesto que había usuarios que querían usar Excel. Y mientras no se establecía un mecanismo de control que impedía que el usuario instale aplicaciones, venían usuarios con su Office, que muchas veces producía inconvenientes de incompatibilidad con el Word que tenían instalado, instalaba un Excel trucho, poniendo en riesgo a la organización, porque si Microsoft detectaba el uso explotado de ese producto, podía tener inconvenientes ya la organización, no el usuario, y reitero, dejando de lado el tema de virus. Entonces todo esto surge con lo que se conoce como derecho informático, que mencionamos en alguna oportunidad, que nos toca tangencialmente, pero que tiene que ver con estos procedimientos que acá están englobados dentro de lo que es seguridad legal. Reitero, está en la documentación, no hemos hecho mucha referencia a ello, porque lógicamente escapa al objetivo en sí de la materia. Bueno, Paz, ¿está presente Paz? Paz, Augusto. Sí, profe, ¿se me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, Bien. ahí había preguntas concretitas, sí. Ahí dice que el resumen explica lo que sea el nivel de seguridad operativo, pero yo en la página que dice ahí no lo pude encontrar. O sea, busqué, pero no, la verdad que no he buscado. Terminaba buscando otra página y puse lo que yo entendía por seguridad operativa. Bueno, lo reviso y cualquier caso, porque yo en realidad preparé el PowerPoint, ya la presentación, y capaz que como una actualización no está. Cambié algún otro. Bueno, listo. Yo le subo la diapositiva como debería quedar, si esta tiene error, como me dices, para que la puedan seguir. Pero veamos que... No sé si alguien más habrá encontrado algo ahí en la página, pero yo por lo menos no. Sí, tengo respuestas positivas sobre... Sí, profesor, pero yo, por ejemplo, en mi trabajo
asumí como que el nivel operativo era el nivel de seguridad lógica, porque también me pasaba, como él dice, no dice ningún nivel de seguridad operativo. Justamente enumera los 4 que estaban arriba: organizacional, lógica, física y legal, pero no hay un nivel de seguridad operativo en el texto. Bien. A ver, si me dan un segundo porque clarifiquemos. Te voy escuchando mientras tanto. ¿Yo lo que tengo? Sí. Bueno, lo que yo entiendo por seguridad operativa es que es un conjunto de procedimientos para minimizar los riesgos a lo que están expuestos los trabajadores, o sea, los empleados, a través de la capacitación y la utilización de barreras. Es parte de la estrategia del sistema integral de gestión de los establecimientos de salud, por el impacto del costo laboral y por su incidencia en la gestión de la calidad institucional. Eso es lo que puse. Sí, pero no es exactamente a dónde apuntaba. A ver, un segundo. Profe, yo encontré otra cosa, no sé si también quiere que Sí, se la lea. a ver, por favor. Bueno, puse seguridad operativa, puse radica en las diferentes políticas y procedimientos realizados por la administración de la instalación computacional. Su forma de accionar se basa en la asignación de privilegios, funciones y permisos a los usuarios o grupos de usuarios para administrar las acciones y el nivel de acceso de los usuarios, de que cada usuario y cada grupo puede tener. Y bueno, los métodos esos que les dije, los privilegios, funciones y permisos también, por ejemplo, los privilegios determinan las acciones que los usuarios pueden realizar. Las funciones, el conjunto de privilegios que se pueden asignar a cada usuario o grupo, y los permisos definen el nivel de acceso de los usuarios que tienen a un objeto. Eso es lo que yo puse, profesor. Perfecto, está bien. Sí, hacia ahí apuntábamos, ¿sí? Estoy viendo la diapositiva y sí, parece que está mal el link. Se los corrijo y después lo tenemos en cuenta. Entonces, simplemente, esta era otra visión de los aspectos que tienen que ver con la seguridad. Como vos mencionabas recién, hacía referencia el compañero a todo lo que es grupos de usuarios y demás. Es decir, la organización, recién hemos hablado de los usuarios, después hemos hablado de correo electrónico y ahora hablamos de grupos de usuarios. O sea, cómo podemos ir desagregando las funciones desde el punto de vista de la organización en sí, en sus estructuras, ¿sí? Imagínense ustedes que el área de seguridad informática se sugiere ahora que sea un área independiente del área informática y que tenga una influencia directa sobre la estructura de los recursos informáticos aplicado a las distintas áreas. Nosotros en un organigrama, en la organización, podemos tener un área de venta, un área de producción, podemos tener un área administrativa, y el tema es cómo el área informática va a tratar a esos grupos ajenos en sí, por un lado, a la implementación en la introducción de recursos informáticos como implementadores, sí, como usuarios, obviamente, y nuestro interés particular es cómo vamos a llevar adelante la gestión de la seguridad en los distintos grupos de la organización, grupos de trabajo, departamentos, si quieren llamarlo, etcétera, etcétera. ¿Está? A eso apunta el trabajo este, que reitero, se los presento después con las correcciones que correspondan. Lo voy a verificar para no demorarnos más en otro momento. ¿Está? ¿Se entendió entonces qué es lo que hablamos del punto de vista organizacional? Y lógicamente, cada organización, cada departamento, digamos así, cada área, va a tener sus propios recursos físicos, el hardware, el recurso lógico, recursos de comunicaciones. Yo recién le comentaba, hacía referencia al uso del paquete de Office dentro de la organización y decía, no se justificaba si la compra de la licencia del Word. Pero había departamentos, por ejemplo, el área técnica, el área administrativa, que requerían
de licencias de Excel por su trabajo. Entonces, para ese tipo de departamento, para esa área, sí se adquirían las licencias que serían aplicados no solo de Word, sino también de Excel. O sea, el concepto es ver la organización en su todo y cómo vamos satisfaciendo los distintos recursos. Había un área de intendencia, por ejemplo, que necesitaba AutoCAD. No se iban a comprar licencias de AutoCAD para todos los departamentos cuando las áreas de intendencia de la organización, intendencia se llama quien hace mantenimiento, control de equipos, mantenimiento de la estructura edilicia, y sí podían necesitar de ese recurso como el producto que mencionaba. ¿Está? Bueno, muy bien. Vamos al último punto. Carrizo. ¿Contestaste recién? ¿Hola? Profe, sí. Bueno, acá no había 3 tópicos para ver, para diferenciar 2 conceptos que a veces se confunden. ¿Me escuchas? Sí, sí. Bien. A ese punto no lo hice, profe, ¿no? Ah, justo. Bueno, ahí está. Listo. Ah, sí, tengo acá que no contesta de más que 3 preguntas. Bueno. ¿Profe? Sí. ¿Yo lo puedo leer? Sí. Adelante. Bien, por seguridad digital puse, es el área o disciplina encargada de proteger la infraestructura informática de una información, así como la información que contiene. Por identidad digital puse, es la versión en Internet de la identidad física de una persona. Está compuesta por una gran cantidad de datos que proporcionamos en la red, más allá de nuestro correo electrónico y dirección. Incluye fotos, datos bancarios, etc. Y por información digital es un conjunto de procedimientos digitales que a través de un sistema informático desarrollado son capaces de verificar la identidad de una persona. Bien, perfecto. Así estaba concretamente respondida esta pregunta. Acá simplemente esta aclaración, tratando de demarcar lo que es esos 2 conceptos, ¿sí? La identidad digital y el proceso de identificación de la misma. Uno es un procedimiento y la identidad digital podría partir, si se quiere, de un usuario y contraseña. De ahí en más, hay una serie de elementos que nosotros podemos ir incorporando, como otros datos personales, como datos biométricos, como datos multimedia, que permitan englobar la relación entre, voy a decirlo así, una persona como recurso humano y el sistema informático. Por supuesto que seguramente más de uno de ustedes tiene más de una identidad digital. Una para su correo, otro para el banco, otra quizás para la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, este conjunto hace a la identificación, a la identidad que estará acompañada de un proceso de identificación, de validación de esos recursos. No sé si les ha tocado, pero hoy en día a través del software de mi Argentina, uno procede a hacer una registración a través del reconocimiento facial, frente a la cámara del celular, puesto de frente, girando la cara, sonriendo, se va formando una descripción biométrica de las características fisiológicas de la persona que en ese caso se está tratando de identificar. Después está la lectura, por ejemplo, de la identidad que todos poseemos, el DNI,
que lo va incorporando a esa identidad digital. En mi caso particular, hoy a través de ese proceso consta mi registro de conductor, que obviamente es el nacional, mi vacunación por COVID ahora, datos de jubilación, es decir, se unifica toda esa identidad dentro del proceso que llamamos, en este caso, el ciudadano. ¿Está? Bueno, lo mismo podemos hacer con el personal de una empresa, ¿sí? Lo vamos vinculando de acuerdo a sus relaciones y a sus actividades para el cumplimiento de sus objetivos. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Está. Bien. Sigo recibiendo pocas respuestas, ¿sí? Ya de acá, la semana que viene, Día del Estudiante, no tendremos clases, pero a partir de ahí ya voy a subirles yo un resumen de cómo estoy con las presentaciones para que se pongan al día. Bueno, vemos un tercer video. Así vamos cerrando este tema. Definir políticas de resguardo de la información, porque puede haber un daño físico sobre el material, tiene que haber políticas de registreo ante un desastre, o eso también puede ser un problema de seguridad. ¿Hay alguna forma de anticiparse también y de evitar que suceda? Sí, la seguridad no es pasiva, tiene que ser activa, es decir, uno constantemente tiene que estar monitoreando lo que está pasando, porque por un lado está la tecnología, pero eso no alcanza. ¿Por qué? Porque hay que definir reglas. Y hay que definir matrices de riesgo. Bueno, de nuevo, las reglas, ¿sí? Las normas, las políticas. Y por ahí he hecho referencia a matriz de riesgo. Lo rebobino un poquitito y lo escuchamos de nuevo. Matrices de riesgo para que se pueda determinar con certeza qué pasa ante un evento de violación de seguridad. Y eso no existe desde el punto de vista tecnológico, eso es un trabajo interno de la empresa. ¿Cómo se emplea la seguridad informática? Recuerden el plan integral de protección informática. Primero el análisis de riesgo, esa matriz de riesgo. A continuación vamos a ver un ejemplo de matriz de riesgo para que dibujar este concepto. Después venía la segunda instancia, que eran las medidas de protección, ¿sí? Bueno, frente al riesgo que puede llegar a afectar mis recursos informáticos, ¿qué recursos puedo tomar? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo encarar respuestas a esos riesgos que he detectado que pueden afectar mi información? Y la tercera instancia, el proceso de recuperación de contingencia, porque como no hay una garantía al 100%, por más que yo haya detectado una contingencia que se puede convertir en un riesgo, he tomado una medida de protección tratando de evitar, si se puede, de minimizar sus consecuencias, si no, he verificado que esto existe y se aplique, y después llegamos a la tercera. ¿Qué pasa si ocurre lo mismo? ¿Qué haría yo? Tengo que hablar de la tercera instancia en ese plan de recuperación. Nosotros tenemos reglas internas, políticas de seguridad, tenemos software y a su vez también, en muchos casos, hacemos consultoría para explicarle a otras empresas o enseñarle a otras empresas dónde puede tener problemas. Y por último, determinar dónde están los problemas. En general la gente ve muy publicitado el hecho de la violación por intrusión desde el exterior. La realidad es que el mayor porcentaje de los fraudes de una empresa, ¿sí? La mayor cantidad de fraudes proviene de adentro de una organización. Desde ya el recurso humano. ¿Se acuerdan cuando hablamos de origen de la contingencia? Natural, técnico o en los recursos humanos. Y desde el punto de vista de su ocurrencia, al revés. Primero el recurso humano, tanto interno como externo. Acá nos hace referencia que muchas veces es interno el inconveniente, el problema. Y de ahí seguiremos con los técnicos y en último lugar con las contingencias externas.
Perdón, de origen natural. Vamos a suponer que fue intencional. Pudo acceder a un servidor internamente, ni siquiera externo, y lo destruyó. No físicamente, o sea, destruyó todos los datos que estaban ahí. Si tenés una buena política de seguridad, de resguardo, vos deberías tener fuera del edificio donde se esté procesando esa información una copia. Ejemplo muy concreto. Si vos tenés un problema de inundación, entra agua, por alguna razón los servidores quedan fuera de funcionamiento, si el backup está ahí, si el resguardo está ahí, puede arruinar junto a los servidores. Y esto es una cuestión de política, o sea, de política y de proceso, no es una cuestión de tecnología. Bueno, remarcando en el último punto el tema de la política, ¿sí? Ya vamos a hablar, incluso introducimos hoy el tema de backup y demás, y vamos a ver que no basta con que yo haga backup y no me preocupe por la calidad del backup, por dónde lo guardo, cómo lo guardo, cada tanto lo actualizo. Esos son todos problemas que permiten eventualmente llegar a una buena recuperación después de una contingencia. ¿Preguntas? Bueno, vamos a ver este ejemplo de análisis de riesgo. Hacemos un pequeño intermedio de un par de minutos y avanzamos ya con otro capítulo. Bueno, esto es un ejemplo. Está tomado de una organización en el cual se plantea de una forma muy didáctica cómo armar una matriz de riesgo que me mencionaba recién uno de los entrevistados en los videos. Que hay que armar una matriz de riesgo. Recuerden de nuevo, primera instancia del plan integral de protección informática. Determinar puntos críticos y un análisis de riesgo y una valoración de riesgo. Bueno, acá tratan de darnos un ejemplo. No es más que didáctico, ¿está? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hablar de niveles de clasificación de la información en la organización. La organización en este caso era una unidad administrativa especial de aeronáutica, ¿sí? De ahí la sigla UEA que aparece en las distintas filas o columnas, ¿está? Entonces, ellos hacen una clasificación de información en 4 categorías. Públicas, obviamente, podrá ser utilizado por todos los empleados directivos y por empleados temporales, contratistas o terceros. ¿Sí? Alguien que va a instalar algo puede tener acceso a información que vamos a clasificar como pública. Restringida, solo podrá acceder por grupos específicos de usuarios que requieran del conocimiento de esta información para estricto cumplimiento de sus funciones. Ya apareció acá un poco el concepto de confidencialidad o de privacidad, ¿sí? No todo puede ser visto por todos. O, si puede ser visto, no puede ser modificado por todos. Y aparece un nivel en donde específicamente habla de la confidencialidad. Es información crítica y solamente podrá ser conocida al interior de la entidad, ya que el conocimiento externo de la misma podrá ocasionar efectos negativos sobre la entidad. ¿Se acuerdan que hablábamos hace unos instantes del correo electrónico y decíamos que no debería adoctrinarse, si vale el término, a los usuarios a cómo va a usar su correo electrónico y obviamente notificarlo que no pueden difundir información dentro de la organización? Imagínense que yo soy una persona que tengo acceso a un recurso crítico, por mi cargo, por mi función, por mi actividad, a información confidencial. Pero eso no significa que esté exento a divulgarla, ¿está? Entonces, si dentro de esa categoría a mí se me asigna información confidencial, no significa que yo tenga que suponer que el problema está resuelto, porque solo determinada persona o determinado grupo de personas acceden a esa información, ¿está? Recuerden lo que decía también el entrevistado. Normalmente las fallas, en su mayor caso, vienen desde adentro, internamente. Y después nos da otra categoría de confidencialidad, donde obviamente un mayor nivel. Es información de alta importancia que solo puede ser accedida por quienes ejerzan funciones de director general, subdirector general, etcétera, etcétera. ¿Está?
Entonces, en principio, toma un conjunto de clasificaciones por la información. Acá simplemente es un repaso de lo que ya conocemos: confidencialidad, privacidad e integridad. Confidencialidad se refiere a que la información solo puede ser conocida por usuarios autorizados. Reflexión: ¿qué sucedería si la información de empresas, por ejemplo, historia clínica, hoja de vida, licencias del personal aeronáutico, es cedida a terceros? Sí, una forma de responder qué información es confidencial es haciéndome yo esa pregunta, ¿sí? ¿Qué pasaría si determinada información de stock, de saldos en cuentas bancarias, de sueldo del personal, llega a ser conocida? Y a partir de ahí podré clasificarla como si es confidencial o no. No hablamos de la información pública, porque el solo hecho, lo hemos visto recién, habla de información que puede ser accedida por cualquiera. La integridad se refiere a que la información solo puede ser variada, modificada o borrada por usuarios autorizados. Y la ayuda: ¿qué sucedería si alguien no autorizado realiza variaciones en la información de presupuesto, información de planes de vuelo, itinerario? Y no necesariamente un cracker o un hacker que se metió en la organización. No, personal interno que dentro de la organización puede tener acceso a ese recurso y que por X motivo va a tomar una actitud que pueda ser considerada de fraudulenta. Y acá aparece esa matriz de riesgo. Ya hemos hablado que los riesgos se van a calificar siguiendo un criterio subjetivo, ¿sí? Y los riesgos se van a clasificar en alto, bajo, muy bajo, medio. Es decir, podemos tomar un criterio de clasificación, pero siempre subjetivo, desde el punto de vista de la organización. No puedo hablar, salvo honrosas excepciones, de una clasificación numérica, ¿sí? El riesgo acá es del 30%, acá del 40%, acá del 60%. No. Entonces, lo más fácil va a ser trabajar con una clasificación como la que acá nos plantea. Esta es una sugerencia. Pero si yo necesito más nivel, y puedo decir muy bajo, medio, medio alto, alto, muy alto, y voy a tener dentro de ese concepto la organización de la información. Bueno, simplemente leo una columna para no aburrirnos más con esto. Voy a subir la diapositiva para que la tenga. Pero, por ejemplo, dice bajo: el uso y o revelación de información por usuarios no autorizados no afecta a la operación del negocio. O sea, la confidencialidad, cuando se trata de información que esté dentro de este rubro, va a ser bajo. El riesgo va a ser bajo. Ahí tenemos la coincidencia. Y respecto a la integridad, contar con alternativas de información permitida, hacer posible la continuidad de operación del negocio. Veamos a ver si acá lo entendemos mejor. Acá ya está la matriz de análisis del riesgo y ha hablado de nivel de riesgo, de nuevo bajo, medio, alto, habla de confidencialidad y habla de integridad. Y en base a cómo ha clasificado la información, dice que el riesgo a la confidencialidad cuando la información es pública es bajo. Cuando hablamos de integridad, si la información es restringida, el riesgo es medio, ¿sí? O sea, ya me tengo que preocupar más por ese riesgo. Y un último ejemplo: si la información es confidencial, ¿sí?, y está dentro de la de clasificación de alto, entonces nos preocuparemos por destacar que esa información deba ser confidencial. Veamos concretamente un caso. En la misma tablita anterior, simplemente que ahora la vamos llenando. De nuevo, pública, restringida y confidencial. Confidencialidad: se afectaría seriamente la operación o la imagen del negocio si existieran acceso y o revelación de la información. Integridad: se afectaría seriamente la operación del negocio si contamos con datos inexactos, incompletos o informaciones modificadas sin autorización. Si se dan
que estas dos respuestas son negativas, es decir, no afectaría seriamente la operación o la imagen de la organización, no afectaría seriamente la operación del negocio, entonces ese tipo de información desde el punto de vista de la confidencialidad va a tener un riesgo bajo y desde el punto de vista de la integridad también un riesgo bajo. ¿Qué significa esto? Que las medidas de protección que yo voy a tomar no van a ser muy costosas porque no lo justifica el valor de esa información o de esa operación dentro de un sistema informático. Bueno, voy directamente acá a las preguntas. ¿Se afectaría seriamente la operación o imagen del negocio si existieran acceso y revelación de la información? Si la respuesta es no, entonces desde el punto de vista de la confidencialidad, el riesgo es bajo. Ahora, vamos a la integridad. ¿Se afectaría seriamente la operación del negocio si contamos con datos inexactos, incompletos o la información es modificada sin autorización? Entonces, acá el conocimiento, si la respuesta esa es positiva, no podemos hablar ya de un riesgo bajo. Tenemos que hablar de un riesgo medio, teniendo en cuenta que hablamos de información de inventario de materiales y respuestas. ¿Sí? No importa si terceros llegan a conocer información de materiales y respuestas, porque supongamos yo llamo una licitación y tengo que detallar qué es lo que me van a ofertar y en base a qué recursos que yo ya cuento dentro de la organización. No sé si es claro. ¿Está? Por supuesto que esto en cada caso va a requerir de un análisis, de una evaluación que deberá ser considerada en cada caso. Y bueno, la última, voy directamente ya a la integridad, la confidencialidad subió un punto. Dice, ¿se afectaría seriamente la operación del negocio si contamos con datos inexactos, incompletos o la información es modificada sin autorización? Entonces, por lo tanto, la clasificación de la información de inventario, material y repuesto es confidencial, ¿sí? Un riesgo alto para la organización. Volvamos a esto. Es muy común que encontremos estos clasificados con simplemente colores, ¿sí? Verde, si no hay riesgo, amarillo, si hay un riesgo medio, rojo, si hay un riesgo alto. Así vamos a encontrar distintos ejemplos que tengan que ver con esas matrices de riesgo. Hay algunas herramientas, nosotros vimos un software en algún momento, dentro del capítulo, que habla de software que hace, permite o ayuda a la realización de un análisis de riesgo. Ahora sí, disculpen. Les decía que este video habla obviamente de una estructura de una organización de cierta envergadura, justificada en muchos casos, pero que no es la habitual. Pero que sí nos da un marco a través de un par de videos. Este es el primero, el otro lo veremos después. Vamos a charlar fundamentalmente sobre los aspectos que tienen que ver con el manejo que hace una empresa, en este caso ASECO-TI, para brindar protección a la información, pasando tanto por los recursos físicos como recursos básicos. Les decía que hay dos videos, ¿sí? Este es el primero. Ya cuando estemos más en tema veremos el siguiente. Bueno. Nos ubiquemos nuevamente en nuestro plan de seguridad.
nuestro plan integral de protección informática. Hemos estado dentro de esta instancia, hemos visto lo que es determinación de puntos críticos, el análisis de riesgo, la valoración de riesgo y como conclusión de ello, la primera herramienta tiene que ver con la posibilidad de armar políticas de seguridad dentro de una organización. Es la primera instancia. En la segunda instancia, nosotros empezamos a hablar ya de medidas de protección. Específicamente nos va a llevar la mayoría del cuatrimestre a hablar de las medidas en protección en sí. Pero hablar solo de medidas de protección sin tener en cuenta las esencias mínimas en cuanto a lo que involucra protección de la información, como ser la privacidad, la disponibilidad, la operatividad, ¿sí? La integridad, vamos a estar en situaciones muy puntuales, muy concretas, que harán que se nos escapen ciertos aspectos que tenemos que considerar muy profusamente. La tercera instancia simplemente la hemos mencionado en distintas oportunidades porque va a ser una consecuencia de cada medida de protección, ¿sí? Sí, cuando yo implemente una medida de protección, a esa medida de protección tendré que analizarle una propuesta para lo que es el planteo de una medida de recuperación de esa contingencia. Y recuerden nuevamente que en la tercera instancia hablábamos de un proceso dinámico, un ciclo dentro del cual evaluábamos si frente a una contingencia las medidas de protección que habíamos tomado eran adecuadas o no, o si frente a una nueva situación que modifique algunos de los recursos del sistema informático, debíamos replantearnos totalmente este ciclo, a partir de un análisis de nuevos riesgos. Entonces, lo primero era evaluar los riesgos, y los riesgos nacían de qué propiedad de la información puede llegar a afectar a mi recurso informático. Si hablamos de las propiedades de integridad y de operatividad, decíamos en alguna oportunidad, esas propiedades deben ser válidas para cualquier sistema informático. No importa la envergadura, no importa la cantidad de usuarios que yo tenga, no importa la cantidad de recursos de que yo disponga, ¿sí? Entonces, en función de eso, esas medidas de protección las vamos a englobar dentro de un subconjunto que vamos a denominar medidas de control. Entonces, las medidas de control son aquellas que apuntan fundamentalmente a la protección de las propiedades de integridad y de operatividad o disponibilidad. Reitero, así el diagrama es muy gráfico, pero esa línea en realidad a veces se desdibuja. Hay medidas de protección que apuntan fundamentalmente a la integridad y a la disponibilidad, entonces nosotros lo vamos a denominar como medida de control. Vaya de ejemplo el respaldo, ¿sí? El respaldo desde ya es una medida de protección que engloba a cualquier sistema informático, independientemente de su envergadura. La validación de datos. ¿A alguien se le ocurre diseñar un sistema en donde los datos no sean validados de ninguna forma? Me imagino que varios de ustedes han tenido algún contacto con el desarrollo de algún sistema y de alguna forma han introducido algún tema de validación, así sea para evaluar si un número de documento es numérico o no. ¿Está? Entonces, las medidas de validación de entrada de datos o las medidas de control de salida de datos son medidas de control, porque lo que intentan hacer es garantizar, en principio, la integridad y después la operatividad. ¿Sí? Imagínense que yo tengo un campo numérico para hacer una operación aritmética y he omitido poner un control de tipo de campo. Y un usuario, intencionalmente o no, ha ingresado un carácter alfabético.
Y eso va dentro de una rutina que hace algún tipo de operación. Esto va a generar posiblemente que el sistema deje de funcionar o un error en el sistema. Va a modificar la integridad y si deja de funcionar el sistema, va a modificar también la operatividad. ¿Está? Reitero, no hay una línea taxativa en donde yo pueda decirle que tal medida solo apunta a proteger la integridad y la operatividad. Del otro lado, también dentro de ese conjunto de medidas de protección están las medidas de seguridad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cibercrimen y demás y hacíamos la distinción entre seguridad informática y demás? Bueno, el cibercrimen está dentro de lo que son las medidas de seguridad. ¿Y a qué apuntarán las medidas de seguridad? ¿A qué otras propiedades? A la confidencialidad y autenticidad. Correcto, ¿sí? Confidencialidad y autenticidad. O sea, donde hay más de un usuario, cuando hay múltiples usuarios, cuando hay ya más de una persona, si ustedes quieren, entonces ya ahí voy a tener que evaluar si existe la necesidad de hablar de confidencialidad. Porque tengo que restringir el acceso a la información. Recuerden la diapositiva anterior, cuando empezábamos a clasificar la información en pública, ¿sí? Y hay distintos grados de confidencialidad. ¿Está? Lo mismo con la autenticidad. Yo quisiera saber cuántos de ustedes, cada vez que envían un correo electrónico, se aseguran de que quien haya recibido el correo electrónico sea exclusivamente el destinatario y nadie más. O al revés, cuando ustedes reciben el correo, con el solo hecho de ver la dirección de correo electrónico, si es conocida, ustedes decían, bueno, viene de fulano de tal. No hacen ningún procedimiento que tenga que ver con la certificación del origen de esa información, ¿sí? No lo hacen, o sea, regularmente no lo hacen, no lo hago yo tampoco. Pero a veces necesitamos certificar de alguna manera, mediante algún procedimiento, el origen y o el destino de la información. Y ahí estaría en riesgo la autenticidad y deberíamos implementar una medida de seguridad que apunte a garantizar esa integridad y esa autenticidad. De nuevo, tampoco vamos a decir que una medida de protección que tenga que ver con la seguridad es exclusivamente la que apunta a la confidencialidad o a la autenticidad. Vamos a ver una superposición ahí de propiedades, pero busquemos siempre el objetivo original, el objetivo inicial. ¿A dónde apunta fundamentalmente una medida de protección? ¿Está? ¿Se entiende lo que vamos explicando, no? Acá vamos a hablar de medidas de protección. ¿Qué medida de protección voy a tomar? Si la medida de protección se orienta fundamentalmente a las propiedades de integridad y de disponibilidad, hablaremos de medida de qué. De control. Medidas de control. Bien. Y por el contrario, si hablamos de autenticidad y confidencialidad, medidas de seguridad. Entonces, a partir de aquí, nosotros empezamos a hablar primero de medidas de control. Primero hablaremos de medidas de control, es decir, aquellas que se aplican a cualquier sistema informático, independientemente de su envergadura, de la cantidad de usuarios que sea, de la estructura de la red, que sea una red local, que sea una red de media, una red amplia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cuando hablemos a posteriori, porque ahora dejamos de lado las medidas de seguridad para retomarlas más adelante, ahí sí hablaremos de confidencialidad y de autenticidad. ¿Está? Cruz. ¿Está Cruz? Sí, profesor. No sé qué me pusiste en el chat. Ah, porque el video anterior estaba muteado, así que no pude escuchar nada.
Ah, los dejé muteados yo con el micrófono, me olvidé de pasarlo al otro. Bueno, se los debo entonces. Tendría que haberlo pasado al parlante. Les reitero, vamos a ver la segunda parte, que es también más gráfica que esta. Pero creo que está incluso en la página en el capítulo 3. Bien. ¿Esta qué sería entonces? Validación de datos de entrada y salida. Una medida de control, una medida de seguridad. ¿De control? De control. Bien. Hablamos de medida de control. Ahora, durante unas 3-4 clases hablaremos de medidas de control. De nuevo, ¿quién ha diseñado algún sistema y no se ha preocupado por validar datos? ¿Sí? Verificar cantidad de caracteres, uso de minúscula mayúscula, utilizar caracteres especiales, etcétera, etcétera. Todo el desarrollo, ustedes lo han visto en programación y están en el capítulo muy bien detallado, cómo se verifica la validación de datos de entrada y eventualmente la validación de datos de salida, que tienen que ver con el resultado de un sistema, ¿sí? Ustedes no entran con datos y esperan un resultado en el sistema sin evaluar cómo se ha procesado esos datos. Tomo como información un video, que está el link, y que lo vamos a introducir, en el cual van a encontrar información muy valiosa sobre seguridad. Lo leamos muy rápidamente. Reitero, creo que acá no vamos a innovar sobre todo lo que conocen en el proceso de diseño de una aplicación. Acá habla específicamente de aplicaciones web, pero es extendible a cualquier tipo de desarrollo. La debilidad de seguridad más común en aplicaciones web es la falta de validación apropiada de las entradas del cliente o del entorno. Esta debilidad lleva casi todas las principales vulnerabilidades en las aplicaciones, tales como intérpretes de inyección, ataques locales, ataques de sistemas de archivo y desbordamiento de memoria. Nunca se debe confiar en los datos introducidos por el cliente, digamos nosotros usuarios, ya que quien tiene todas las posibilidades de manipular los datos, toda la posibilidad de manipular los datos. De nuevo, el operador interno. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba de la validación de datos de entrada a través de la documentación sustentatoria? Y era un empleado que tenía que cargar las facturas que venían en soporte en papel en el sistema informático. Entonces, el empleado tenía la factura y cargaba el stock poniendo qué cantidad, la descripción y el costo, ¿sí? Y si el operador se confunde o si lo hace intencionalmente y en lugar de poner la cantidad correcta pone una cantidad adulterada, no sé con qué propósito. ¿Está? Entonces, ahí yo debería tener un procedimiento de validación de datos de entrada, pero no puedo validar todas las entradas, ¿sí? Entonces tendré que establecer algún mecanismo que valide quizás la salida del sistema. Hay que garantizar que la aplicación sea robusta contra todas las formas de ingreso de datos, ya sea obtenida del usuario, de la infraestructura, de entidades externas o de sistemas de base de datos, se refiere a migrados. Existen vulnerabilidades asociadas a la validación de datos. Vulnerabilidad de la integridad de datos. Reitero, este es un repaso global. El tema de los métodos de validación, que simplemente es un compendio de lo que ustedes ya deberían conocer, habla de vulnerabilidad de la integridad de datos. El atacante manipula los datos introducidos intencionalmente, datos erróneos que manipulan la función del negocio. En lugar de ingresar 5, ingresé 3 y me quedo con 2. Violación del formato de datos. Un atacante consigue introducir datos sin la sintaxis correcta, fuera de los límites de longitud, que contenga caracteres no admitidos con signo incorrecto, o fuera de los límites de rango. Esto provoca
el mal funcionamiento de la implicación. Hay un tema muy conocido dentro del recurso que se nos pone a la vista en páginas web, que tiene que ver con inyección a través de incorporar datos erróneos, como dicen acá, caracteres especiales que producen que el sistema no los procese adecuadamente y habrá una vulnerabilidad. Incumplimiento de la regla del negocio, bueno, se introduce datos que no cumplen con la regla, lo que provoca un comportamiento no esperado. El ejemplo que yo le decía recién de que ingresó en un campo de cálculo un carácter alfabético. Bueno, acá hay una serie de pautas que ayudarían a definir de alguna forma, muy concretamente, perdón, esa validación de datos. Si alguien me lo puede leer mientras yo copio un datito acá. Perdón. Sí. ¿Alguien lo está viendo? Sí, profe. A ver, repasemos. ¿Quiere que le lea los títulos? Sí, sí, vamos leyendo. Prevenir manipulación de parámetros. Bien. Carácter obligatorio. Uso de los campos ocultos. Obligatoria. Realizar validaciones en el servidor. Obligatoria. Minimizar los desbordamientos del buffer. Recomendada. Evitar la manipulación de los archivos de registro. Obligatoria. Controlar los valores de retorno de los métodos. Obligatorio. Bien. Si han prestado atención, esto es lo que ustedes normalmente hacen cuando hacen un diseño, un análisis de una aplicación, ¿sí? Verifican concretamente que se den esas pautas, ¿está? Por eso, reitero, esto es simplemente una visión desde el punto de vista de la seguridad de ese concepto. Bueno, y acá nos dicen, se deberían validar los datos de entrada a las aplicaciones del sistema para garantizar que son correctos y apropiados. Los requisitos de seguridad deberían ser identificados y consensuados antes de desarrollar los sistemas de información. Y acá sí me detengo. ¿Cómo interviene el área de seguridad informática respecto del desarrollo de nuevas aplicaciones? Hay dos opciones. Una que tiene que ver con que, una vez superado el diseño y el desarrollo de una aplicación, el área de seguridad informática la somete a pruebas. La somete a un testing, podríamos decir. La somete a pruebas de penetración, ¿sí? Entonces, el área de seguridad informática lo que hace es una especie de auditoría de la gestión del uso del sistema. Una metodología válida, dependerá un poco del nivel de desarrollo de que estemos hablando. Y la otra es la que hable de que el área de seguridad informática debería establecer previamente cuáles serían las pautas que debería tener el área de desarrollo y de diseño para la programación de las aplicaciones y su puesta en funcionamiento. Desde la definición de, por ejemplo, tipos de campos, características de lo mismo, qué tipo de controles debería tener. Entonces también se arma una documentación que debe ser evaluada, analizada primero por el área de desarrollo y de ahí consensuado recién el desarrollo del sistema. En realidad pueden ser complementarias y algunas veces se toma exclusivamente una metodología de trabajo. Todo depende del nivel reitero, de tamaño de desarrollo de la aplicación de que estemos hablando. Lo que sí les aclaro es que cuando hablamos de este tipo de herramientas, todo debería estar también documentado, de manera tal de tener el respaldo respecto del trabajo del área de seguridad. Por último, todo dato debe ser evaluado para garantizar los resultados óptimos de la salida. O sea, ¿cómo sé yo realmente que el sistema está haciendo lo que dice ser? Viendo los resultados. Lo ideal sería tener un sistema funcionando, manual o informático, y paralelamente operarlo con el nuevo sistema, ¿sí? Y ver
la salida. Ahora, ojo, eso me da una validación de datos de salida, pero no me está diciendo qué ocurre en la caja negra de un sistema. Si hay puertas traseras, si los datos pasan por algún ciclo no autorizado, etcétera, etcétera. Entonces, no solo debo validar datos y validar la salida, sino también hacer un diseño que esté acorde a la metodología del trabajo que se va a hacer. Bueno, y acá cerramos con este último párrafo. La salida en informática es el proceso de transmitir la información por un objeto. Esencialmente cualquier dato que sale de un sistema de ordenador. Esto en forma podría ser impresa, en papel, o en una pantalla, de audio, de video, etcétera, etcétera. Es decir, la salida. ¿Qué es lo que me está dando como respuesta a mí el sistema? Debería ser validado también, no dentro del proceso de desarrollo, sino dentro de lo que es el mecanismo propio de la aplicación. Entonces, profe, las pruebas unitarias serían pruebas de salida de datos. Claro, sí. De manera tal que yo tenga una validación del resultado. Pero destaco de nuevo, la validación del resultado solo es un indicio de que el sistema está haciendo lo que yo quiero que haga. Pero no sé internamente, o sea, eso no me da garantía de que el dato está haciendo exclusivamente eso. Imagínense, hay una famosa regla en informática que se llamaba la regla del salchichón. Y imagínense en esto con un salchichón cortado en pequeñas porciones. Y era cuando en un sistema bancario se tomaban los últimos décimos de una cuenta bancaria de los clientes. El 0,68 se tomaba el 0,8, se lo sacaba de la cuenta del cliente y se lo iba agregando en una cuenta de tercero. Para el cliente final era muy difícil notar esa diferencia del 0,8, pero en un volumen de operación, normalmente era un problema que se daba a nivel bancario, se iba engrosando en una cuenta, que el resultado final daba una alteración. ¿Y por qué? Porque había una rutina que simplemente hacía esa distinción, difícil de notar por el usuario, difícil de notar por el control de salida, hasta que, bueno, obviamente se hizo un seguimiento de transacciones y se encontró que los datos entraban a un loop que no estaba permitido. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bien. En la diapositiva ahí está este link. Esta es una página muy importante donde van a tener muchos recursos de seguridad informática a la manera de video con enlace a distintos tipos de recursos. Simplemente la introducción. Recuerden marcar la asistencia, ¿no? Hola, bienvenido a Intipedia. Seguramente hayas podido leer recientemente en algún medio de comunicación que un atacante ha sido capaz de robar los datos de los clientes de una empresa a través de su página web y te hayas preguntado cómo lo han hecho. En esta lección vamos a intentar explicar brevemente cómo puede ser esto posible. Acompáñanos. Muchos internautas se preguntarán cómo es posible que un atacante pueda tener acceso a información sensible de una empresa que no está publicada en Internet a través de su página web, por ejemplo, su base de datos o modificar los valores mostrados en ella. La respuesta técnica es mucho más sencilla de lo que se puede suponer a priori. Efectivamente. Aunque el servidor de bases de datos donde se almacena la información de la empresa se encuentre detrás de una serie de firewalls,
u otros mecanismos de protección, existe un canal de comunicaciones entre el servidor web y el servidor de bases de datos, que es lo que el atacante utiliza para llegar hasta los datos guardados. Alicia, ¿nos describes un poco la arquitectura básica de una aplicación web? El link, ¿sí? Esta es la lección 7, creo que es. Bueno, van a tener sobre varios aspectos. Lo presento con validación de datos, que es lo que hemos charlado hoy, pero hay muchos otros temas que eventualmente después les serán útiles. Bueno, volvamos entonces a este capítulo 3. Hemos dicho que íbamos a tratar medidas de control y hemos hablado de validación de datos. Acá está toda la información respecto a validación de datos, que reitero, ustedes ya han ido viendo en otras materias. Validación de salida y llegamos a lo que es el plan de respaldo y recuperación, el comúnmente denominado backup, o simplemente respaldo. Hacemos simplemente la introducción, el nuevo cuestionario, que reitero, no va a ser para el martes que viene por el día asueto, sino para el siguiente, para el 28, donde vamos a responder fundamentalmente preguntas de backup. Quizá una que otra de validación como para verificar cómo están las respuestas. Y después vamos a hablar de este tema que nos va a llevar varios días. ¿Por qué? Existe una medida de protección que garantiza el mayor índice de recuperación frente a una contingencia que se denomina backup. Es decir, frente a cualquier tipo de contingencia de origen natural, de origen técnico o de origen humano, que nos va a permitir a nosotros recuperarnos rápidamente de una contingencia, es el backup. De ahí que sea una medida de control, una medida de protección que debe realizarse independientemente en cualquier organización, independientemente de la envergadura que ésta tenga. Porque, reitero, es la que da el mayor índice de recuperación. Hablemos de ransomware, que ya lo hemos mencionado varias veces, hablemos de corte de energía, hablemos de incendio, hablemos de terremotos. Si seguimos una política de respaldo y recuperación, que nosotros vamos a llamar ese plan de respaldo y recuperación, entonces ahí encontraremos la posibilidad de restaurar al sistema a un momento operativamente válido, o sea, cuando estaba funcionando bien, para decirlo cortamente. ¿Está? Por supuesto que yo no, aunque ahora es posible, pero no voy a tener el backup al último segundo. Siempre va a ser mejor volver a un estado donde yo tengo asegurado que los datos estaban bien, que no se había violentado la integridad, que no se había afectado la confidencialidad, que no se había afectado, etcétera, etcétera, algunas de las propiedades características de la información a través de un respaldo, a través del uso de un procedimiento de respaldo y recuperación de archivos. Entonces, lo que vamos a ver ahora en este capítulo es todo el tema de backup. Backup que en algún momento se confunde con el concepto de redundancia de disco, simplemente como RAID, y que veremos más adelante también, pero que veremos que son complementarios, pero no que uno reemplace al otro, como a veces ocurre erróneamente en distintos tipos de organizaciones, que porque están usando un sistema RAID de redundancia de información, ellos no tienen problemas para realizar backup. Nada más erróneo que esa situación. Veremos cómo almacenamos la información en un disco local, en un disco de red, en la nube, ¿sí? Todo esto serán métodos para que nosotros tengamos respaldo de información. Y ese respaldo de información se hace por un simple procedimiento de copia. ¿Sí? Procedimiento de copia. Entonces, cuando hablemos de copia, vamos a utilizar el concepto de archivo para definir absolutamente todo lo que hay en un sistema informático.
un archivo es un usuario. Para el sistema informático, un archivo es un usuario. Una impresora, para el sistema informático, una impresora es un archivo, definida a través de su controladora y de su configuración. Una línea de comunicación para el sistema operativo, cualquiera fuese, eso es únicamente un archivo. Ni qué decirle de un documento, de una planilla de cálculo o de un gráfico. ¿Está? Entonces, todo lo que involucra un sistema es un archivo. Entonces yo voy a hacer respaldo, es decir, copias de archivos. Un archivo de seguridad, perdón, una copia de seguridad podría ser una copia de los usuarios. ¿Y qué voy a copiar? Archivos de los usuarios, asociando su perfil con su contraseña, con sus datos personales, con sus datos biométricos, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, para el sistema informático, todos van a caer dentro del concepto de archivo. Y si yo le pregunto ahora a ustedes, ¿qué es una copia? ¿Cómo definirían ustedes una copia de archivo? Un duplicado exacto de algo. Un duplicado, bueno, podría ser, ya vamos a hacer algunas aclaraciones. ¿Alguna otra? Bueno, sí, es una definición que trata de dar respuesta, pero nos vamos a encontrar con cierta inconsistencia, ¿sí? ¿En qué sentido? Ustedes ponen un pendrive, ¿sí? Ponen un pendrive. Y quieren hacer una copia de respaldo. ¿Qué hacen? Duplican, siguiendo el concepto que me planteaban, la información de un sistema de almacenamiento a otro sistema de almacenamiento. Supongamos del disco rígido al pendrive. Pero esa copia no es idéntica. Por más que sean iguales los archivos. Y ahí empezamos a hablar de una serie de conceptos que tienen que ver con la estructura de organización de la información. Eso es una copia, sí. ¿Me va a servir para recuperar el archivo original si me rompe? Sí. Ahora, ¿me va a servir para hacer una restauración de la información? Y no. Porque el restaurado de la información significa que vuelve a su ubicación original dentro del registro original. Cuando yo hago ese duplicado idéntico entre el sistema de almacenamiento 1, disco, y el sistema de almacenamiento 2, pendrive, transfiero cierta información. Por ejemplo, la fecha de creación. Por ejemplo, el nombre del archivo. Por ejemplo, el tipo de archivo. ¿Sí? Por ejemplo, y entre comillas, el tamaño del archivo. Alguna vez, lo vamos a ver después en una pequeña práctica de laboratorio que vamos a hacer, pero alguna vez se han fijado que el archivo idéntico que ustedes han copiado en un pendrive tiene un tamaño diferente del original. Y si es así, ¿cómo lo justifica? ¿Puede ser, profe, que la copia, como se pasa por memoria, trata de comprimirlo? No. La compresión es una opción, ¿sí? Que no pasa necesariamente con la copia. O sea, yo puedo copiar el tamaño exacto. Fíjense en este archivo. Tamaño, 25,4. Tamaño en disco, 28. Cuando yo le paso al pendrive,
¿Cuánto va a ocupar el pendrive? ¿25? ¿28? ¿Otro tamaño? Bueno, esto tiene que ver con algo que es fundamental saber cuando hablemos del respaldo, porque el respaldo es una copia. Y una copia es transferencia de información. Y esto tiene que ver con lo que se conoce como file system de un sistema. Un sistema almacena la información siguiendo una secuencia de sectores disponibles. ¿Sí? Es decir, cada estructura de almacenamiento, un CD, un disco rígido, tiene una forma, un formato. Le tiro un par de siglas que capaz que le van clarificando un poco el panorama. NTFS, FAT, FAT32, FAT16, NTFS, HPFS. Es decir, esos se conocen como el tipo de file system de un sistema de almacenamiento. Y el tipo de file system tiene que ver con la estructura con que se organiza la información dentro del medio de almacenamiento. Acá me están diciendo, este archivo ocupa en realidad 25,4, pero los clústeres, el espacio donde se va a almacenar es en realidad de 28, porque no tengo espacio de 25,4. ¿Está? Yo voy a separar la información en tamaños y lo voy a poner en el mejor de los casos de manera secuencial, todos juntitos, si es posible, para que de esa forma la recupere rápidamente la información. Si no me entienden, me paran, yo voy a aclarar. Es un proceso técnico, pero crítico cuando hablamos del respaldo. Entonces, mi archivo ocupa 25,4, pero cada espacio disponible en el disco o en el pendrive es de, lo acabo de leer, no puedo poner los números, para ver, supongamos de, parecía 27 por 4, 28, ¿sí? De tamaños de 7 kilobits, ¿sí? O sea, el mínimo espacio de almacenamiento del disco es 7. Entonces, como tengo 25.4, tengo 7 más 7, ya son 14. Más 7 más son 21. ¿Me faltan cuánto? 5,5. ¿Y dónde lo pongo? No tengo un espacio de 5,5. El disco está formateado para espacio de 7. Entonces tengo que ocupar otro de 7. ¿Sí? Entonces estoy mal usando el espacio, pero es por la organización, es por la estructura del disco. Por eso va a tener tamaños distintos. El que efectivamente está ocupando, perdón, yo señalo con el dedo, tamaño del disco, ¿sí? Son esos 4 que dan 28, pero en realidad estoy subocupando un clúster, un espacio de almacenamiento, porque el archivo en realidad no está ocupando toda la información. Entonces, cuando yo lo pase a un pendrive, que capaz que tiene una estructura distinta, ocupe más o ocupe menos, dependiendo del tamaño del archivo y del tamaño de su espacio de almacenamiento. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Lo mismo lo repasamos la clase siguiente. Pero eso es uno de los elementos. El tamaño del archivo. ¿Ves? Hemos dicho una copia, ¿qué es? Una copia idéntica, y ya no es tan idéntica, ¿sí? Porque va a ocupar un tamaño distinto en el origen, dependiendo del espacio que yo tengo. Recién decía yo que lo ideal es que sea todo seguido, que el archivo se grabe en forma secuencial, a la par del otro, para facilitar su lectura, ¿sí? Como eso no es posible, porque uno graba y escribe información, uno como persona y uno como sistema operativo. El sistema operativo permanentemente está grabando y borrando del disco. Entonces, las asignaciones tienen que ver con la forma en que se va a reorganizar en el disco. Ahí surge un concepto. ¿Qué concepto? ¿Qué pasa con los discos cuando uno empieza a grabar mucho, mucho, mucho y se llega a la qué? A la fragmentación del disco. Y el disco se pone lerdo. Ocurre en todos los sistemas operativos.
cada vez en menor medida, porque hay algunas herramientas que permiten mejorarlo a esto. Por eso se usa la desfragmentación, porque cuando la información se va borrando y escribiendo, se van ocupando distintos espacios y tenemos el inconveniente de que el disco va a tener que buscarla, perdón, el sistema operativo va a tener que buscar la información en el disco saltando entre sectores donde se ha completado la información. No importa, lo vamos a aclarar quizás con un diagrama si todavía está confuso. Bueno, vuelvo a mi archivo. Entonces vemos que está el tamaño y que el tamaño no va a ser idéntico porque va a depender de dónde lo esté almacenando. Segundo, hemos hablado de nombre del archivo. ¿Cuál es el nombre del archivo? Comprobante de turno 14.pdf. ¿Sí? Tipo de archivo. Perdón, tipo de archivo. ¿Cuál es el tipo de archivo? PDF, punto PDF. Bueno, eso es lo que creemos todos. En realidad el punto PDF es una extensión que es aplicable para Windows. ¿Sí? En otro sistema operativo no se usa el concepto de extensión. Esto viene de un error ya desde el, no de un error, de una posibilidad que existía en el DOS. ¿Sí? La extensión es simplemente una aclaración referente al contenido, pero no habla del contenido. El contenido de un archivo está en sus metadatos, en el inicio de la información del archivo, no en la extensión. Fíjense en si alguna vez han utilizado Linux o han utilizado Mac, que el concepto de extensión, por más que esté, no existe como característica del tipo de archivo. Yo podría agarrar este archivo y cambiarle la extensión. Vamos a hacerlo acá. Disculpen. Lo tengo que cerrar porque si no me da un problema de archivo activo. Y le pongo 2. Esto no es un documento, ¿sí? Pero le pongo 2. Me advierte, le digo que sí. Y ahora lo convirtió en un documento de Word. ¿Se convirtió en documento Word? ¿Lo puedo abrir con el Word? No. No. ¿Sí? Desde el punto de vista del concepto erróneo que tenemos, este es un tipo de archivo de documento de Word. Y en realidad lo que he hecho es simplemente modificar la extensión. Esto, la extensión es un recurso que utilizó, reitero, desde el DOS y que se mantiene, ¿sí? Y que nos está dando a nosotros ese concepto erróneo que estamos... ese concepto erróneo de que la extensión define el tipo de archivo. Por más que yo le cambié la extensión recién, el documento seguía siendo un documento de PDF, ¿sí? Y no un documento de Word. La extensión no hace al tema del cambio de archivo. Bien, ¿qué más tenemos como datos? Fechas, muchas fechas. Fecha de creado, fecha de modificado, fecha de último acceso. Me están apareciendo acá porque yo hice botón derecho propiedades. Obviamente yo voy a tener la fecha de creación en el despliegue del archivo, pero hay muchas otras fechas vinculadas con el archivo. ¿Está? Ahora, cuando yo lo copie al pendrive, en el pendrive va a tener la fecha de creación y va a tener la fecha en que se ha grabado. ¿Sí? ¿Qué fecha voy a ver yo? ¿La fecha real del archivo? ¿La fecha en que lo copié? Dato fundamental para el tema del respaldo. El respaldo se va a fijar en la fecha de modificación para saber si tiene que hacer copia de respaldo de un archivo o no. Si el archivo no se ha modificado, no lo copia. ¿Y en qué se fija? Se fija en esos datos de fecha. Entonces, cuando yo lo copio al pendrive, he modificado ahí ese parámetro que haría fallar una copia de respaldo. Se va viendo por qué no es necesariamente un duplicado idéntico. ¿Está? Bueno, después hay otros parámetros, parámetros de seguridad, si ustedes quieren, que tienen que ver con los atributos. ¿Sí? Ojo, yo puedo copiar un archivo oculto del sistema del disco, viéndolo obviamente, al pendrive, y en el pendrive pierde ese atributo, porque lo he almacenado en otro sistema de almacenamiento, tratando de hacer
una copia que no es una copia a imagen. Y ahí surge este otro concepto. Entonces, la copia es una transferencia de información de un medio de almacenamiento a otro. Acá hay, en el PDF del capítulo, distintos tipos de volúmenes de almacenamiento. Acá hay un solo disco que representa un único volumen de almacenamiento. Acá hay un disco que tiene dos particiones. Para el sistema operativo es como si fuese dos discos distintos. Entonces para nosotros serán dos volúmenes de almacenamiento. Voy a utilizar los conceptos de Windows, que creo que es el más común, al de Linux, pero acá tendríamos, si yo guardo C, y acá también podría tener C y D, por ejemplo. ¿Está? Entonces para el sistema operativo son dos discos distintos, pero físicamente es un único dispositivo de almacenamiento que en este caso representa dos volúmenes. En respaldo hablamos de volúmenes, no de discos. Bueno, podemos tener un conjunto de discos que representan un solo volumen. ¿De acuerdo? Tengo 3 discos y lo he configurado para que represente solamente el disco C en Windows. ¿Es posible? Es posible. ¿Sí? Por una cuestión de organización de la información o de lo que fuese, yo tengo varios discos físicos distintos y que son tomados por el sistema operativo como si fuese uno solo. Y bueno, y la otra opción que nos queda es 2 discos rígidos que representen 2 volúmenes distintos. 2, 3, 4 volúmenes distintos. Yo hablo de disco, pero ustedes háganlo extensivo a cualquier medio de almacenamiento. CD, pendrive, medios magnéticos, etcétera, etcétera. Bueno. Por último, hay algo que no se transfiere cuando yo hago una copia simple, que es la ubicación física del archivo. O sea, si yo hago una restauración de un sistema operativo, una recuperación de una contingencia, con un backup, necesito ubicar los archivos en su posición original, en determinada situación dentro del disco. Y esto no me hace la copia de respaldo que hemos hecho, entre comillas, en el pendrive. Yo lo voy a recuperar al archivo, pero no me va a servir para restaurar el sistema, porque el archivo va a ir al primer espacio disponible que encuentre y no al que estaba originalmente en el disco. Para eso hay un procedimiento que se llama copia imagen, donde en una copia de respaldo se transfiere. El archivo de inicio está en tal posición del disco. Ahí lo respalda y después si hace falta lo restaura a la misma posición. Y así con todo lo que definen algún tipo de estos tipos de almacenamiento que nosotros estábamos marcando. ¿Está? Bien, lo único que me faltó detallarles son los propietarios, las personas que tienen permisos, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de seguridad de los archivos, pero también es un elemento que tengo que considerar cuando yo transfiero. Yo copié un archivo al pendrive, un archivo que solamente podían acceder a aquellos usuarios que eran system. Y lo copio al pendrive. ¿Se mantiene ese privilegio? ¿Se mantienen los permisos? Bueno, preguntas que tienen que ver con el procedimiento de respaldo y recuperación de archivos. Bueno, después ya entraremos a ver los tipos de copia que encontraremos y eso ya lo haremos en una próxima oportunidad. Recuerden que las preguntas pueden surgir sobre algunos de estos temas que están en la unidad y que aclararemos nosotros hacia el cuestionario y las clases que siguen. Permítanme que les haga un paseo rápido. Fíjense que estamos solamente viendo lo que es backup. ¿Por qué? Deberían responderme al unísono, porque es la medida que garantiza el mayor índice de recuperación frente a una contingencia. Un corte de energía que me rompió el disco, un incendio que me rompió el disco, un virus que me destrozó el disco, ¿sí? Si yo tengo una buena política de respaldo, voy a poder llegar a la recuperación de ese archivo. Bien, hasta acá prácticamente todo es respaldo. Por eso les digo que esta unidad nos va a llevar su tiempo y que tiene con la necesidad de justificar
esta herramienta como una de las medidas de protección más eficiente frente a cualquier tipo de contingencia. Bien. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Bueno, le subo la diapositiva que tenía pendiente, reviso esa dirección, voy a ver si está el video que no pudieron escuchar ahora, para que lo puedan ver ustedes desde el aula virtual, y ya para el jueves, viernes, tendremos el nuevo cuestionario. ¿Está? Bueno, muy bien. Buenas tardes. Nos vemos, recuerden, el martes 28 sería. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buenas tardes. Hasta luego.